Lección 1. Observaciones deportivas. Muchos observadores del mundo deportivo en todo el mundo siguen esto de cerca. Sí, es fascinante cómo los deportes conectan a las personas a nivel global. Por supuesto, los aficionados suelen formar comunidades fuertes en torno a sus equipos. Y puede dar lugar a discusiones y debates apasionados. Sí, a veces parece que todos tienen una opinión que compartir. Exactamente. El deporte puede evocar emociones fuertes, tanto positivas como negativas. Es interesante cómo los jugadores y los equipos pueden influir en el sentimiento público. Sí, y estas dinámicas a menudo reflejan problemas sociales más amplios. ¡Qué gran observación! El deporte es un microcosmos de la sociedad. Lección 2. Discusión de propuestas. Respecto a la propuesta que me enviaste esta mañana, me alegro de que te hayas comunicado con nosotros. Yo también me alegro. ¿Qué opinas al principio? Creo que está bien estructurado, pero me gustaría comentar algunos puntos. Es comprensible. ¿Qué puntos específicos estás considerando? Quiero aclarar los detalles del presupuesto y el cronograma de implementación. Tiene sentido. Unos plazos claros son cruciales para el éxito de los proyectos. Sí, creo que establecer expectativas desde el principio puede ayudar a evitar malentendidos. Claro, quedémonos para repasarlo juntos. Excelente idea. Creo que la colaboración fortalecerá aún más la propuesta. Lección 3. Arte y emociones. Me emociona y me alegra la vida. ¿Y a ti? Siento lo mismo. El arte tiene una capacidad única para conectar con nosotros. Por supuesto, puede inspirarnos y animarnos. Sí, a menudo me sorprendo reflexionando sobre los sentimientos que me provoca. Es cierto, el arte también puede generar conversaciones significativas. Exactamente. Abre debates sobre diversas perspectivas y experiencias. Me encanta visitar galerías y ver cómo las diferentes piezas afectan a las personas. Yo también. Es fascinante ver cómo el arte puede influir en tantas vidas. Planeemos una visita a una exposición de arte pronto. Lección 4. Importancia de la comunicación. Es importante comunicarse eficazmente en cualquier relación. Por supuesto, la comunicación clara genera confianza y comprensión. Sí, ayuda a evitar que los malentendidos se agraven. Por supuesto, creo que ser abierto sobre los sentimientos es crucial. Exactamente, fomenta una conexión más profunda entre las personas. ¿Alguna vez has enfrentado desafíos con la comunicación? Sí, pero he aprendido que abordar los problemas abiertamente es clave. Estoy de acuerdo. Siempre es mejor hablar las cosas que dejar que se agraven. Sí, una comunicación sana puede fortalecer las relaciones a largo plazo. Lección 5. Influencia del lenguaje.
Hoy en día hay muchísimas palabras científicas y técnicas en el idioma inglés. Sí, la influencia del latín es bastante significativa en ese sentido. Por supuesto, muchos términos tienen raíces latinas, sobre todo en el ámbito científico. Es fascinante cómo el lenguaje evoluciona conservando esas conexiones históricas. Sí, comprender esas raíces puede ayudar a aprender vocabulario nuevo. Exactamente, profundiza nuestra comprensión del idioma. ¿Ha encontrado algún ejemplo específico de términos derivados del latín en sus estudios? Sí, términos como acuático y beneficioso son excelentes ejemplos. Son perfectos. Es curioso cómo siguen vigentes hoy en día. Lección 6. Pensamiento lógico. Él siempre es muy lógico y trata de pensar en la mejor forma de abordar las cosas. Es admirable. Es importante afrontar los retos con la mente clara. Por supuesto, mi papá es muy paciente, lo que le ayuda a mantener la calma bajo presión. La paciencia es una cualidad valiosa, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles. Sí, a menudo me enseña a dar un paso atrás y analizar antes de reaccionar. ¡Qué gran lección! Te ha sido útil en tu vida. Claro, me ayuda a tomar mejores decisiones, sobre todo en el trabajo. Ya veo que eso sería beneficioso. ¿Tienes algún ejemplo? Recientemente me enfrenté a una fecha límite muy ajustada y, en lugar de entrar en pánico, prioricé mis tareas. Lección 7. Recomendaciones de AIRM. Me encanta la idea. ¿Tienes alguna recomendación de alojamiento en AIRM? Sí, he encontrado algunos lugares geniales en el centro que son acogedores y asequibles. Suena perfecto. Estar en el centro hace que todo sea más accesible. Exactamente. Además, hay buenos restaurantes locales cerca. ¡Qué ventaja! Me encanta probar la gastronomía local cuando viajo. Yo también. ¿Has considerado algún barrio en particular? Estaba pensando en el Distrito de las Artes. He oído que es vibrante y lleno de vida. Excelente elección. Es famoso por sus galerías y eventos culturales. Sí, tengo muchas ganas de explorar esa zona. ¿Algún otro consejo para encontrar buenos alojamientos en AIRM? Lección 8. Concienciación sobre la falta de vivienda. La falta de vivienda es un problema grave. Si le preguntaras a una mujer a la que le han negado la ayuda que necesita, Ella podría expresar su frustración y decepción. sí, mucha gente desconoce las dificultades que enfrentan quienes lo necesitan. Por supuesto, es importante concientizar y promover el cambio. ¿Ha participado en alguna iniciativa para ayudar a las personas sin hogar? El año pasado participé en una colecta local de alimentos y tuvo un gran impacto. ¡Qué maravilla! Todo pequeño esfuerzo cuenta para marcar la diferencia. Sí, creo que es esencial que la comunidad se una.
Estoy de acuerdo. Analicemos otras maneras de contribuir a esta causa. Lección 9. Comprar ropa. Oye, necesito comprar ropa nueva. Genial. ¿Qué estás buscando? Espero encontrar algo casual pero elegante para usar todos los días. Qué bien suena. ¿Tienes algún color específico en mente? Generalmente opto por colores neutros, son fáciles de mezclar y combinar. Qué inteligente. Siempre es bueno tener prendas versátiles en el armario. Exactamente. Yo también quiero encontrar unos buenos zapatos. Un calzado cómodo es esencial. Busca zapatillas o algo más elegante. Creo que optaré por unas zapatillas deportivas. Son perfectas para salidas informales. Lección 10. Rutinas diarias. No realmente. Solo trabajo y luego quizás el gimnasio. Ah, ya veo. Parece que tienes la agenda muy ocupada. Sí, intento hacer ejercicio siempre que puedo. Eso es importante. Mantenerse activo es esencial para una vida equilibrada. Claro, también tengo que hacer la compra más tarde. Buena idea. ¿Qué tienes en la lista de la compra? Necesito algunas frutas y verduras frescas y tal vez algunos bocadillos. Suena saludable. ¿Tienes algún refrigerio favorito? Me encantan los frutos secos y el yogur son geniales para obtener energía rápidamente. Lección 11. Modificaciones y sugerencias. Podemos hacer algunas modificaciones para mejorar el proyecto. Agradezco tus sugerencias. ¿Qué cambios tienes en mente? Creo que deberíamos ajustar el cronograma para permitir más pruebas. ¡Qué buena idea! Es mejor ser minucioso que apresurado. Exactamente. La calidad siempre debe ser lo primero. Estoy de acuerdo. Queremos asegurarnos de que todo salga a la perfección. Sí, redactaré un plan revisado para que lo revisemos juntos. Genial. Sigamos colaborando para que esto sea lo mejor posible. Estoy deseando ver las mejoras. Lección 12. Aspiraciones de viaje. Hola, ¿alguna vez has pensado en viajar a un nuevo país? Sí, llevo un tiempo dándole vueltas a la idea. ¡Qué emocionante! ¿Tienes algún destino específico en mente? Me encantaría visitar Japón. La cultura y la comida me fascinan. Japón suena increíble. Allí la historia y las tradiciones son muy ricas. Claro, quiero explorar los templos y probar sushi auténtico. ¡Qué plan tan fantástico! ¿Has consultado alguna guía de viajes? Sí, he estado leyendo sobre los mejores lugares para visitar en Japón. Genial. Planificar con antelación puede mejorar aún más la experiencia. Lección 13. Comunicar inquietudes. Pensé que sería mejor informarle en caso de que sea importante. Lo aprecio.
Una comunicación clara es clave en cualquier situación. Sí, especialmente cuando se trata de problemas potenciales. Exactamente. Ayuda a abordar las preocupaciones antes de que se agraven. ¿Ha tenido alguna experiencia en la que la comunicación marcó una diferencia? Sí, una vez resolví un malentendido rápidamente hablándolo. Ese eres un ejemplo perfecto. Siempre es mejor aclarar las cosas. Por supuesto, creo que el diálogo abierto fomenta la confianza. Estoy totalmente de acuerdo. Sigamos apoyándonos mutuamente en nuestra comunicación. Lección 14. Opciones de compra. Prefiero eso. Suena genial. Puedo ver mis opciones. Claro, tenemos una variedad de artículos para elegir. Me alegra saberlo. Busco algo único. Tenemos algunas artesanías hechas a mano que te pueden gustar. Genial. Me encanta apoyar a los artesanos locales. Sí, cada pieza tiene su propia historia, lo que la hace especial. Vamos a echarles un vistazo. Tengo muchas ganas de ver lo que tienes. Genial. Te mostraré nuestra mejor selección. No puedo esperar a encontrar algo perfecto. Lección 15. Discusiones comunitarias. Desde el centro, algunos en la comunidad parecen querer moverse en la dirección opuesta. ¡Qué observación tan interesante! Es crucial comprender esas dinámicas. Sí, puede crear una división de opiniones y prioridades. Por supuesto, interactuar con diferentes puntos de vista es importante para el crecimiento. ¿Ha visto alguna iniciativa para intentar cerrar esa brecha? Sí, algunas reuniones comunitarias buscan abordar estos problemas de forma colaborativa. ¡Qué alentador! El diálogo abierto puede conducir a una mejor comprensión. Sí, es esencial para fomentar un sentido de unidad. Estoy de acuerdo. Sigamos hablando de estos temas. Son importantes para la comunidad. Lección 16. Modales en la mesa. Tampoco estoy seguro sobre los buenos modales en la mesa. Simplemente observa a los demás y sigue su ejemplo. Generalmente funciona bien. Suena muy sencillo. ¿Tienes algún consejo específico? Sí, recuerda, siempre mantener los codos fuera de la mesa. Entendido. ¿Y qué tal si usamos cubiertos? Comience siempre desde afuera y vaya avanzando hacia adentro con cada plato. ¡Qué útil! A menudo me confundo con tantos utensilios. Puede ser complicado, pero la práctica hace al maestro. Cierto, prestaré atención la próxima vez que esté en una cena formal. Lección 17. Ubicación de hoteles. Me gusta la idea. ¿Tienes alguna recomendación de hoteles? Sí, he encontrado lugares geniales en el corazón de la ciudad. Suena perfecto. Estar en el centro hace que todo sea más accesible.
Exactamente. Estarás cerca de restaurantes, tiendas y atracciones. ¿Te has alojado alguna vez en alguno de estos lugares? Sí, la experiencia fue fantástica y los anfitriones fueron muy amables. Me alegra saberlo. ¿Qué servicios suelen ofrecer? La mayoría tiene Wi-Fi, acceso a cocina y algunas incluso incluyen desayuno. ¡Qué práctico! Sin duda consideraré esas opciones. Lección 18. Apoyo comunitario. Recuerdo cuando discutimos el problema de las personas sin hogar en nuestra comunidad. Sí, es un tema complejo que necesita más atención. Por supuesto, mucha gente desconoce las dificultades que enfrentan quienes lo necesitan. Es desgarrador. Si le preguntaras a una mujer a la que le negaron ayuda, tendría mucho que decir. Sí, puedo imaginar la frustración y la desesperanza. Es importante abogar por mejores recursos y sistemas de apoyo. Claro, cada pequeño esfuerzo cuenta para marcar la diferencia. Sí, sigamos concienciando a nuestra comunidad sobre este problema. Estoy de acuerdo. Juntos podemos animar a más gente a ayudar. Lección 19. Compras de comestibles. Oye, necesito comprar ropa nueva. Genial. ¿Qué estás buscando? Espero encontrar algo casual pero elegante para usar todos los días. Qué bien suena. ¿Tienes algún color específico en mente? Normalmente opto por colores neutros, combinan con todo. Qué inteligente. Las piezas versátiles siempre son una buena inversión. Exacto, también tengo que hacer la compra más tarde. Buena idea. ¿Qué tienes en la lista de la compra? Necesito algunas frutas y verduras frescas y tal vez algunos bocadillos. Lección 20. Modificaciones del proyecto. Podemos hacer algunas modificaciones para mejorar el proyecto. Agradezco tus sugerencias. ¿Qué cambios tienes en mente? Creo que deberíamos ajustar el cronograma para permitir más pruebas. Qué buena idea. Es mejor ser minucioso que apresurado. Exactamente, la calidad siempre debe ser lo primero. Estoy de acuerdo. Queremos asegurarnos de que todo salga a la perfección. Sí, redactaré un plan revisado para que lo revisemos juntos. Genial. Sigamos colaborando para que esto sea lo mejor posible. Estoy deseando ver las mejoras. Lección 21. Sueños de viaje. Polar, ¿alguna vez has pensado en viajar a un nuevo país? Sí, viajar es uno de mis mayores sueños. ¡Qué emocionante! ¿A dónde te gustaría ir? Me encantaría visitar Italia. La cultura y la comida me fascinan. Italia suena increíble. Su historia es rica y diversa. Sí, quiero explorar el arte,
la arquitectura y la gastronomía local. ¡Qué plan tan fantástico! Ya has empezado a buscar opciones de viaje. Todavía no, pero planeo investigar vuelos y alojamiento pronto. Buena idea. Planificar con antelación puede hacer que la experiencia sea más agradable. Lección 22. Actualizaciones importantes. Pensé que sería mejor informarle en caso de que sea importante. Lo aprecio. Una comunicación clara es clave en cualquier situación. Sí, especialmente cuando se trata de problemas potenciales. Exactamente. Ayuda a abordar las preocupaciones antes de que se agraven. ¿Ha tenido alguna experiencia en la que la comunicación marcó una diferencia? Sí, una vez resolví un malentendido rápidamente hablándolo. Ese es un ejemplo perfecto. Siempre es mejor aclarar las cosas. Por supuesto, creo que el diálogo abierto fomenta la confianza. Estoy totalmente de acuerdo. Sigamos apoyándonos mutuamente en nuestra comunicación. Lección 23. Opciones de compra. Preferiría ver qué opciones hay disponibles. ¿Te parece bien? Genial. Tenemos una variedad de artículos para elegir. Me alegra saberlo. Busco algo único. Tenemos algunas artesanías hechas a mano que te pueden gustar. Genial. Me encanta apoyar a los artesanos locales. Sí, cada pieza tiene su propia historia, lo que la hace especial. Vamos a echarles un vistazo. Tengo muchas ganas de ver lo que tienes. Genial. Te mostraré nuestra mejor selección. No puedo esperar a encontrar algo perfecto. Lección 24. Dinámica comunitaria. Desde el centro, algunos en la comunidad parecen querer moverse en la dirección opuesta. ¡Qué observación tan interesante! Es crucial comprender esas dinámicas. Sí, puede crear una división de opiniones y prioridades. Por supuesto, interactuar con diferentes puntos de vista es importante para el crecimiento. ¿Ha visto alguna iniciativa para intentar cerrar esa brecha? Sí, algunas reuniones comunitarias buscan abordar estos problemas de forma colaborativa. ¡Qué alentador! El diálogo abierto puede conducir a una mejor comprensión. Sí, es esencial para fomentar un sentido de unidad. Estoy de acuerdo. Sigamos hablando de estos temas. Son importantes para la comunidad. Lección 25. Aventura en la decoración del hogar. Estoy entusiasmado por nuestra aventura de decoración del hogar. Será muy divertido. Yo también. Qué ganas de explorar todas las posibilidades juntos. Por supuesto, hay muchísimos estilos e ideas para considerar. Sí, ¿tienes en mente algún tema específico para tu espacio? Estoy pensando en un aspecto rústico y acogedor con muchas plantas. ¡Qué bien! Me encanta cómo las plantas pueden darle vida a una habitación. Exactamente. ¿Y tú? ¿Qué estilo te gusta más?
Estoy considerando un enfoque minimalista moderno. Me gustan las líneas limpias. Es una gran elección. Crea un ambiente relajante. Lección 26. Alojamiento en Galveston. Un buen alojamiento es esencial para una estancia agradable. Por supuesto, Galveston ofrece una amplia gama de opciones, desde hoteles hasta casas de playa. Qué bueno saberlo. ¿Tienes algún favorito? Me gustan mucho las propiedades frente al mar. Despertarse con vistas al mar es increíble. Me lo imagino. Estar cerca de la playa debe ser muy relajante. Sí, además, algunos lugares incluso ofrecen alquiler de equipos para deportes acuáticos en las cercanías. Suena divertido. Me encantaría probar el paddleboard y no el kayak. Sin duda, es una forma estupenda de explorar la costa. Veamos algunas opciones para nuestro próximo viaje. Lección 27. Recomendaciones de libros. He oído muy buenos comentarios sobre Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Sí, es un clásico. Los personajes están muy bien desarrollados. Me encanta cómo explora temas del amor y la clase social. Por supuesto, el ingenioso diálogo hace que la lectura sea amena. ¿Lo has leído más de una vez? Sí, cada vez que descubro algo nuevo. Esa es la belleza de la gran literatura. ¿Cuál es tu parte favorita? Adoro el personaje de Elizabeth Bennet. Ella tiene mucha fuerza de voluntad. Estoy de acuerdo. Su trayectoria es inspiradora. Lección 28. Servicio comunitario. Yo también ayudo. Recogemos hojas con las manos y formamos un montón. Parece una forma divertida de involucrarse en la comunidad. Por supuesto, es gratificante ver los resultados de nuestro trabajo. Sí, además, es una forma genial de conocer gente nueva. Exactamente. Todos colaboran y se crea un ambiente de camaradería. ¿Has participado en otros proyectos de servicio comunitario? Sí, también soy voluntaria en el banco de alimentos local. ¡Qué maravilla! Es fundamental apoyar a quienes lo necesitan. Estoy de acuerdo. Sigamos buscando maneras de contribuir juntos. Lección 29. Consideraciones de reserva. Antes de finalizar la reserva, es importante comunicarse con el propietario para aclarar detalles. ¡Qué enfoque tan inteligente! Ayuda a evitar malentendidos. Exactamente. Me gustaría preguntar sobre las políticas de cancelación y los cargos adicionales. Sí, conocer esos detalles puede ahorrarte sorpresas más adelante. ¿Ha tenido alguna experiencia en la que la comunicación le haya ayudado? Sí, una vez aclaré el horario de check-in y mi llegada fue mucho más fluida. Genial. Siempre es mejor ser proactivo en estas situaciones. Por supuesto, me aseguraré de contactarte antes de nuestra próxima reserva. Buena idea.
Una comunicación clara es clave para una estancia sin estrés. Lección 30. Procedimientos de seguridad. Buenos días. ¿Te enteraste del simulacro de salida de emergencia del edificio? Sí, lo hice. Es importante saber qué hacer en caso de emergencia. Por supuesto, los procedimientos de seguridad pueden marcar una gran diferencia. Me siento tranquilo sabiendo que se realizan simulacros periódicamente. Yo también. Es fundamental estar preparado para cualquier situación. ¿Has participado en algún simulacro antes de este? Sí, realmente ayudan a reforzar las acciones correctas. Exactamente. Se trata de mantener la calma y seguir el plan. Asegurémonos de discutir lo que aprendimos después del simulacro. Lección 31. La bondad en acción. ¿Alguna vez has notado lo maravilloso que es ver a una señora mayor llevando sus compras a casa? Sí, absolutamente. Me conmueve mucho ver su determinación y fuerza. Estoy seguro de que aprecia las pequeñas cosas de la vida, como el aire fresco y el ejercicio. Sin duda, es inspirador cómo lo logra todo sola, a pesar de su edad. Sabes, me hace pensar en lo importante que es ayudar a los demás siempre que podamos. Estoy de acuerdo. Un simple gesto, como ofrecerle llevarle las maletas, podría alegrarle mucho el día. Y constituye un bello ejemplo a seguir para el resto de la comunidad. Exactamente. Los actos de bondad pueden generar un efecto dominó, animando a más personas a colaborar. Son momentos como estos los que nos recuerdan el valor de la compasión y la comunidad. Lección 32. Aprendizaje permanente. He estado pensando en cómo veo tutoriales en línea y a veces me uno a talleres en mi comunidad. Suena como una manera fantástica de mantenerse involucrado y aprender nuevas habilidades. De verdad que sí, la variedad de temas disponibles en línea es asombrosa. Lo sé, puedes encontrar tutoriales de casi todo, desde cocina hasta programación. Exactamente, y los talleres te dan ese toque personal que te permite interactuar con otras personas que comparten tus intereses. Me encanta ese aspecto. Es una forma genial de hacer networking y conocer gente con ideas afines. Además, la experiencia práctica que se obtiene en los talleres puede ser invaluable. Por supuesto, refuerza lo que aprendes en línea y te ayuda a aplicarlo en situaciones reales. El aprendizaje debería ser un viaje que dure toda la vida, ¿no crees? Lección 33. Problemas tecnológicos. Estoy de acuerdo, es frustrante cuando los sitios web se congelan y tardan una eternidad en cargarse. Realmente pone a prueba tu paciencia, especialmente cuando intentas encontrar información importante. ¿Verdad? Parece que se pierde el tiempo esperando a que alguien responda. Y lo peor es cuando tienes que refrescar y pierdes todo lo que ya has escrito. Exactamente. Es muy molesto tener que empezar de cero después de invertir tiempo en algo. A mí también me ha pasado. A veces me pregunto si es mi conexión a Internet o la página web.
Puede ser ambas cosas, pero es aún peor cuando es un momento crucial y todo simplemente se detiene. Totalmente. Me hace apreciar aún más los sitios web que funcionan a la perfección. Sí, un buen diseño web y una buena funcionalidad son esenciales para una buena experiencia de usuario. Lección 34. Consejos de viaje. Normalmente utilizo sitios web como Booking.com o Hotels.com cuando planifico un viaje. Son recursos excelentes. Simplifican muchísimo el proceso de búsqueda de alojamiento. Claro, la función de comparación te permite comparar precios y servicios. Y las opiniones de otros viajeros son increíblemente útiles para tomar decisiones. Sí, leer sobre las experiencias de otras personas puede guiarte hacia las mejores opciones. Además, ahorra mucho tiempo, permitiéndote concentrarte en planificar las partes divertidas de tu viaje. Exactamente. Me encanta lo fácil que es filtrar los resultados según lo que necesitas. Es muy conveniente encontrar lugares que se ajusten a tu presupuesto y preferencias. Y reservar con antelación a menudo también conduce a mejores ofertas. Lección 35. Colaboración empresarial. Empezamos a discutir nuestra posible asociación. Sí, creo que es una gran idea. Es importante alinear nuestros objetivos primero. Por supuesto, comprender la visión del otro sentará una base sólida para la colaboración. Y es crucial definir claramente nuestros roles para evitar confusiones más adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Una comunicación clara es clave para el éxito de las colaboraciones. Exactamente. También deberíamos establecer hitos para monitorear nuestro progreso eficazmente. Buen punto. Los registros regulares nos ayudan a mantenernos en sintonía. Sí, y nos permite abordar cualquier problema antes de que se convierta en un problema mayor. Estoy entusiasmado por las posibilidades que esta asociación podría traer.